Hay momentos que simplemente no se salen de nuestra mente, incluso con el paso del tiempo. Fue un día extraño, uno de esos que comienzan como cualquier otro, pero que te dejan con la sensación de que algo estaba a punto de suceder. No era exactamente un presentimiento, sino una inquietud, como si el aire a mi alrededor estuviera diferente. Traté de ignorarlo, me distraje con mis tareas rutinarias y seguí adelante, pero parecía que el universo tenía otros planes para mí. Aquel día, una chica apareció en mi vida. No sé cómo explicar lo que sentí cuando la vi por primera vez. Era una niña delgada, descalza, con la ropa rasgada y la mirada perdida. No parecía pedir ayuda, pero tampoco intentaba ocultarse. Yo estaba en medio de la calle, de camino a casa, cuando sentí un leve tirón en el bolsillo. Me giré rápidamente, esperando ver a alguien corriendo, pero ella estaba allí, parada, sosteniendo mi cartera. Fue la forma en que me miró la que me desarmó. No había maldad en sus ojos, solo una mezcla de miedo, hambre y algo que parecía una súplica silenciosa de auxilio. En vez de enojarme o llamar a la policía, hice algo que ni siquiera yo entendía. Le pregunté si tenía hambre. Ella asintió lentamente, como si estuviera esperando una trampa. Algo dentro de mí decidió en ese momento que no podía dejarla ahí. Le dije que me siguiera, y para mi sorpresa, vino sin dudar. El camino hasta mi casa transcurrió en silencio, pero sin ser incómodo. Yo estaba tan absorto en mis propios pensamientos que casi olvidé que tenía a una desconocida a mi lado. Cuando llegamos, abrí la puerta y la conduje adentro. Doña Elena, mi madre, estaba en la sala, mirando por la ventana. Volteó la cabeza lentamente al verme entrar con aquella chica. No hizo preguntas, pero sus ojos me atravesaron. Era como si supiera que yo estaba a punto de hacer algo fuera de lo común. Le pedí que la niña esperara en la sala y fui a la cocina a preparar algo para que comiera. Mientras removía la olla, sentí un nudo en el estómago. No entendía por qué estaba tan nervioso, como si algo mayor estuviera ocurriendo, algo que aún no podía ver. Volví a la sala con un plato de comida simple, pero caliente. Cuando se lo entregué, ella miró el plato con una mezcla de sorpresa y alivio. Comenzó a comer despacio, como quien teme que la comida desaparezca en cualquier momento. Me senté en el sofá a su lado, observándola en silencio. Fue en ese momento que me percaté de lo fuera de lugar que parecía allí. Todo en la sala me era familiar. Los muebles, las fotos, el sonido del reloj en la pared. Pero para ella, cada detalle era extraño, como si estuviera en un lugar en que no debería estar. Aún así, ella no demostraba miedo, solo una especie de curiosidad contenida. Mi madre, doña Elena, permanecía en silencio, pero yo sabía que nos estaba observando atentamente. Finalmente, ella rompió el silencio. ¿Quién es esa niña? Respondí que la había encontrado en la calle y que necesitaba ayuda. ¿Has traído a una desconocida a casa, Augusto? Preguntó sin levantar la voz, pero con una firmeza que siempre me hacía replantear mis decisiones. Traté de explicar que no podía simplemente ignorar la situación, pero sabía que sería difícil convencerla. Después de que la niña terminara de comer, le ofrecí un lugar para dormir esa noche. Mi madre no protestó, solo me miró con esa mirada analítica, como si tratara de descubrir lo que pasaba en mi cabeza. Llevé a la chica a una de las habitaciones de Middleton huéspedes y le mostré dónde estaba todo. Ella agradeció, hablando en voz baja, y se encogió en la cama como alguien que por fin encontraba un poco de descanso después de mucho tiempo. Mientras salía de la habitación, sentí un peso en el pecho. La situación parecía tan simple y a la vez tan compleja. ¿Por qué estaba tan inquieto? Regresé a la sala y me senté junto a mi madre. Ella sostenía un portarretratos con la foto de toda la familia reunida, de un tiempo que ahora parecía tan distante. Esta niña tiene algo en sus ojos, algo que no puedo explicar, murmuré, casi para mí mismo.
Mi madre continuó mirando la foto, como si buscara una respuesta en ella. Augusto, lo que has traído a casa no es solo una niña perdida. Hay algo más, ¿sabes? ¿No es así? No respondí. En realidad yo no lo sabía, pero sentía que ella tenía razón. En medio de la noche fui despertado por un ruido que provenía de la habitación de huéspedes. La casa estaba oscura y silenciosa, excepto por el sonido de pasos leves en el pasillo. Me levanté rápidamente, con el corazón acelerado, y abrí la puerta de mi habitación. En el pasillo vi a Ana parada frente a la estantería de fotos. Ella sostenía un portarretratos con una mano, mientras la otra acariciaba suavemente el marco, como si tratara de recordar algo. Al percatarse de mi presencia, se dio la vuelta bruscamente, con los ojos muy abiertos. «No quería despertarte», dijo casi en un susurro. «Solo recordé algo que ya había visto antes. Quedé sin palabras por unos segundos». «¿Cómo dices? ¿Qué recuerdas?», pregunté. Ella vaciló, devolviendo la foto a su lugar. «No sé con certeza. Es solo una sensación, como si ya hubiera estado aquí antes». Esas palabras me dejaron intrigado. ¿Cómo podía sentir que ya conocía un lugar en el que nunca había estado? Sin saber qué responder, simplemente le sugerí que regresara a la cama. Ella asintió y se fue a su habitación sin decir nada más. Después de que ella se marchó, me quedé allí, frente a la estantería. Tomé el mismo portarretratos que ella había sostenido y lo examiné. Era una foto de muchos años atrás, mostrando a mi madre, mi padre y a mí en el jardín de la casa. Un detalle llamó mi atención. La mirada de mi madre en la foto parecía casi la misma que le había dirigido a Ana más temprano. Una mirada que no era de reproche, sino de algo más profundo, quizás curiosidad o hasta un recuerdo distante. Pasé largos minutos allí, observando la imagen, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Al día siguiente, doña Elena me llamó a su habitación antes de que saliera a trabajar. «Augusto, necesito contarte algo sobre esta niña», dijo con una voz más débil de lo normal, pero que aún conservaba esa autoridad que siempre la caracterizó. Me senté junto a la cama y esperé a que continuara. Ella me miró a los ojos y dijo: «Ella no es una niña común. Hay algo en ella, algo que me recuerda a alguien que conocí hace mucho tiempo». Cuando le pregunté a quién, ella simplemente negó con la cabeza y dijo: «Aún no lo sé, pero lo descubriré. Y tú también tienes que hacerlo». Sus palabras resonaron en mi mente durante todo el día. Conforme pasaban los días, noté que Ana empezaba a sentirse más cómoda en la casa. Ayudaba a doña Elena a organizar las cosas en la habitación y con frecuencia se ofrecía a arreglar el jardín. Por muy joven que fuera, había en ella algo que transmitía una madurez inesperada. Una tarde, mientras trabajaba en mi oficina, escuché a doña Elena reír por primera vez en meses. Fui a la habitación para ver qué ocurría. Ana estaba mostrando un origami que había hecho con un trozo de papel. No era nada extraordinario, pero el hecho de haber logrado hacer sonreír a mi madre me conmovió profundamente. Sin embargo, la presencia de Ana también trajo un aire de misterio a la casa. Un día me percaté de que algunas fotos habían sido movidas. Cuando le pregunté a doña Elena si las había tocado, ella negó, diciendo que nunca se metía con las fotos del pasillo. Cuando le pregunté a Ana, ella solo se encogió de hombros y dijo que no sabía nada al respecto. Pensé que quizás era mi impresión, pero con el tiempo, más cosas parecían fuera de lugar. Un portarretratos puesto al revés, un florero desubicado, un libro abierto sobre la mesa. Una noche, mientras estaba en el jardín, vi a Ana sentada en el banco, mirando el cielo. Le pregunté si estaba bien y ella respondió que sí, aunque parecía distraída. Cuando me senté a su lado, ella preguntó: «¿Crees que las cosas suceden por casualidad?». Me sorprendió la profundidad de la pregunta, pero respondí que nunca había pensado mucho en ello. «A veces siento que estoy aquí por una razón.
Continuó sin dejar de mirar las estrellas. No supe qué decir. Era como si ella estuviera tratando de recordar algo importante, algo que estaba fuera del alcance de sus recuerdos. Esa misma semana, una antigua caja de documentos reapareció en el armario de mi oficina. Estaba seguro de que se guardaba en el sótano y que nadie más conocía su existencia. Abrí la caja y encontré correspondencia y documentos antiguos de la época en que mis padres compraron la casa. Entre ellos había cartas de una mujer llamada Isabel, que mencionaban la casa y algunos secretos que debían mantenerse. Las cartas estaban fechadas en más de 30 años atrás, antes de que yo naciera. Lo que me intrigaba era que la caligrafía en las cartas me resultaba extrañamente familiar, pero no pude identificar de quién era. Las cartas se referían a una joven que había trabajado en la casa y que, según lo escrito, tenía una hija. Esa mujer parecía estar profundamente conectada con mi familia, pero no había nada explícito sobre lo que había sucedido con ella o con la niña. Cuando comenté sobre las cartas con doña Elena, ella se mostró visiblemente incómoda y cambió de tema rápidamente. Esto solo aumentó mi curiosidad. ¿Por qué ese pasado era tan sensible para mi madre? ¿Y cómo era que Ana parecía tan a gusto en un lugar que claramente escondía tantos secretos? Los días se transformaron en semanas y mi mente estaba dividida entre el trabajo y estos descubrimientos. Un día decidí confrontar a Ana, no de manera agresiva, pero necesitaba entender de dónde provenía su aparente familiaridad con la casa. Le pregunté directamente, ¿ya has estado aquí antes? Ella me miró con los ojos muy abiertos y negó con la cabeza. Sin embargo, su reacción parecía indicar que algo la incomodaba. Solo siento que, no sé, parece que conozco este lugar, pero no puedo explicarlo, admitió finalmente, y eso me dejó aún más intrigado. Esas palabras resonaron en mi mente. Parece que conozco este lugar. Por más que quisiera descartar esa sensación como una simple coincidencia, los detalles no encajaban. Un día, mientras caminaba por el sótano, encontré una vieja muñeca de trapo en una repisa polvorienta. Era un objeto que no veía desde mi infancia. Tomé la muñeca y la llevé a doña Elena. Le pregunté si recordaba cómo había terminado allí, pero mi madre solo desvió la mirada. Ella sabía algo que yo no sabía. Decidí preguntarle a Ana. Le mostré la muñeca y le pregunté si le resultaba familiar. Ella dudó. Luego negó con la cabeza. No, nunca he visto esto antes, dijo. Pero sus ojos se quedaron fijos en la muñeca, casi como si quisiera tocarla, y al mismo tiempo evitara hacerlo. Algo no encajaba. Aquella noche, mientras trabajaba hasta tarde, me di cuenta de que la muñeca había desaparecido de mi oficina. Subí las escaleras en silencio y miré a través de la rendija de la puerta del cuarto de Ana. Allí estaba ella, sentada en la cama, sosteniendo la muñeca y mirándola con una expresión que nunca había visto antes. El comportamiento de Ana se volvió aún más enigmático en los días siguientes. Empezó a acercarse más a doña Elena, y yo no podía dejar de notar que mi madre parecía ceder. Una tarde, mientras pasaba por la sala, oí a las dos conversar. No logré distinguir las palabras exactas, pero el intercambio entre ellas parecía más íntimo de lo que esperaba. Eso me dejó con un sentimiento contradictorio, alivio al ver a mi madre menos distante y al mismo tiempo una extraña aprensión sobre la relación entre ambas. Fue durante una cena que doña Elena finalmente abordó el tema que ambas evitábamos, la conexión de Ana con la casa. Sin rodeos, ella me preguntó, ¿ya descubriste quién es realmente ella? La pregunta me dejó sin palabras por un momento. Ana, que estaba poniendo la loza en la mesa, se detuvo y miró a mi madre, pero no dijo nada. Sentí como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más pesado.
Respondí que estaba intentando juntar las piezas, pero que aún no tenía una respuesta concreta. Entonces, tal vez sea hora de que escuches lo que yo sé, dijo mi madre con calma, pero su expresión era seria. Dejamos los platos a un lado y nos sentamos en la sala. Doña Elena comenzó a contar sobre una joven llamada Clara, que había trabajado en la casa cuando yo era muy pequeño. Era muy discreta, pero dedicada, y acabó ganándose la confianza de toda la familia. Según mi madre, Clara era diferente. Parecía conocer la casa tan bien como cualquiera de nosotros, a pesar de nunca haber vivido allí. Esa familiaridad hizo que mi madre, en esa época, se sintiera incómoda. Había algo en Clara que parecía fuera de lugar, pero nunca fue posible identificar exactamente qué era. Desapareció tan repentinamente como apareció, continuó doña Elena, mirando a Ana como si la viera a través de un filtro de recuerdos. Un día, Clara se fue sin decir nada. Después de eso, nadie volvió a tocar el tema. Tu padre tampoco quería hablar de ello, pero ahora, al ver a Ana aquí, es como si todo hubiera vuelto. Cuando mi madre terminó de hablar, Ana tenía la cabeza baja, como si absorbiera cada palabra. No sé si fuera posible, pero parecía recordar algo que no había vivido. Siempre sentí que faltaba algo, dijo Ana en voz baja, sin mirar a ninguno de nosotros. Esa noche, mientras trataba de asimilar lo que había escuchado, decidí finalmente revisar los documentos antiguos que encontré en los archivos de la casa. Entre ellos, había una carta de Clara dirigida a mi padre. El tono de la carta era, a la vez, emotivo y angustiado. Clara hablaba sobre su preocupación por el futuro de su hija, temiendo que no tuviese un lugar seguro en el que crecer. La carta terminaba con un pedido: cuida de ella, si yo no puedo. Al terminar de leer, sentí como si el suelo se desvaneciera bajo mis pies. Si Ana era la hija de Clara, todo tenía sentido: su extraño comportamiento, su familiaridad con la casa, la manera en que mi madre parecía reacia a recordar aquella época. Pero ¿cómo había llegado ella aquí, ahora, tantos años después? No parecía una coincidencia. Me quedé despierto hasta tarde esa noche, reorganizando las piezas de aquel rompecabezas. Cuanto más pensaba, más claro se volvía que Clara y mi padre tenían algún tipo de relación que iba más allá de lo improfesional, y la decisión de Clara de abandonar la casa no fue tan simple como un cambio de empleo. Fue forzada a irse, tal vez por la presión de mi madre, tal vez por algo aún más complicado. ¿Y Ana? Si realmente era la hija de Clara, ¿qué significaba eso para mí? ¿Qué tipo de responsabilidad tenía ahora? Al día siguiente, decidí hablar directamente con Ana. Ella estaba en el jardín, mirando las flores que acababan de florecer. Ana, necesito preguntarte algo. Comencé, intentando no sonar autoritario. ¿Alguna vez has sentido que conocías este lugar antes de venir? Ella se detuvo y me miró, como decidiendo si debía ser honesta. No sé cómo explicarlo. Es como si supiera dónde está todo, como si ya hubiera estado aquí antes, pero no puedo recordarlo, respondió. Esa respuesta de Ana me dejó intrigado. Si realmente era hija de Clara, quizás tuviera algún recuerdo enterrado, fragmentos de una infancia pasada en esa casa. Sabía que necesitaba confirmar eso antes de avanzar. Volvías los documentos. Entre los papeles que encontré en el viejo escritorio de mi padre, hallé un registro del nacimiento de una niña, fechado poco después de que Clara abandonase la casa. El nombre de la niña no aparecía, solo el de Clara como madre. Era otra pieza en el rompecabezas, pero aún no era suficiente. Decidí preguntar a mi madre, aunque sabía que no sería fácil. La encontré en su habitación, sentada junto a la ventana, como de costumbre. Cuando mencioné a Clara y la posibilidad de que Ana fuera su hija, ella frunció el ceño. Clara se fue hace tanto tiempo, Augusto. ¿Qué importa ahora? Insistí. Si Ana es su hija,
¿Por qué está aquí ahora? ¿Qué ocurrió realmente entre tú, papá y Clara? Ella desvió la mirada, pero su silencio decía más que cualquier palabra. Cuando finalmente habló, lo hizo con un tono cansado y resignado. Se fue porque era lo mejor para todos, pero tal vez no fuera lo mejor para ella. Eso me llenó de furia. ¿Mejor para quién?, murmuré. Sabía que mi madre escondía algo, pero presionarla en ese momento no serviría de nada. Regresé a la oficina y continué revisando los archivos. Al fondo de un cajón encontré un diario. La caligrafía era de Clara. Las páginas estaban desteñidas, pero aún legibles. El diario describía momentos felices y, progresivamente, adoptaba un tono de preocupación. Ella mencionaba a mi padre con cariño, pero también expresaba temor. Él dijo que cuidaría de nosotras, pero siento que algo está cambiando. No sé en quién puedo confiar. Al leer esas palabras, algo en mí se transformó. No sabía quién era mi padre de verdad. Durante años lo había visto como un hombre austero pero justo. Ahora parecía un extraño. ¿Qué quiso decir Clara con «él dijo que cuidaría de nosotras»? ¿Por qué se vio forzada a abandonar la casa, la vida que conocía? ¿Y por qué todo esto parecía culminar con la llegada de Ana, tantos años después? Después de leer el diario, mi mente no dejaba de pensar. ¿Cómo pudo Clara sentirse amenazada en una casa que, en mi infancia, parecía un refugio seguro? Y ahora, esta casa parecía estar cargada de secretos que jamás había sospechado. Decidí enfrentar a mi madre nuevamente, pero esta vez con el diario en mano. Al entrar a su habitación, ella notó el diario en mi puño y se puso tensa. «¿De dónde sacaste esto?», preguntó con un tono más angustiado del que esperaba. «Estaba guardado entre los documentos de papá», respondí. «Mamá, ¿por qué Clara hablaba como si tuviera miedo? ¿Qué hizo papá?», exigí. «Saber». Mi madre respiró hondo, su mirada perdida más allá de la ventana. Finalmente, respondió con una franqueza que me desarmó. «Clara sabía cosas que no debía saber. Tu papá no era el hombre que creías, Augusto». Eso me golpeó como un martillo. Mi madre comenzó a contar que Clara había descubierto secretos financieros de la familia. Mi padre había desviado dinero, hecho tratos ilícitos. Clara se enteró y amenazó con exponerlo todo, pero ella también tenía algo que perder: su hija. Papá la presionó y Clara se vio obligada a elegir. Ella eligió huir, pero a un alto precio. Perdió el contacto con su hija. Mi madre lo sabía todo, pero siempre eligió el silencio. No podía arriesgarme, Augusto. Nuestra estabilidad dependía de ello. Quedé atónito. Mi papá, el hombre a quien siempre había admirado por su integridad, era el villano de la historia. Clara fue una víctima. Y ahora, tantos años después, Ana había regresado. ¿Pero por qué? ¿Qué quería realmente? ¿Acaso ella sabía de todo esto o simplemente trataba de llenar los vacíos de una infancia destrozada? En los días siguientes, la atmósfera en la casa cambió. Ana se mostraba más callada, más introspectiva. Yo, por mi parte, me sentía consumido por un torbellino de emociones. Era como si toda la casa, que antes parecía un lugar de silencio y rutina, ahora estuviese viva con memorias enterradas. Cada rincón parecía guardar un fragmento de la historia, como si las paredes supieran lo que había sucedido y esperaran a que alguien, por fin, les prestara atención. Me vi a mí mismo visitando lugares que antes evitaba. La biblioteca, por ejemplo, nunca había sido un espacio acogedor para mí. Las estanterías altas y la luz tenue creaban una sensación de pesadez, de gravedad. Pero ahora cada estante parecía un archivo de posibilidades. Pasé horas mirando las lomo de los libros, intentando recordar si alguno de ellos había sido importante para mis padres. Había una colección de álbumes fotográficos antiguos en una de 1900, las estanterías más altas, y me sorprendí al hojear imágenes de una época que casi no recordaba. Mi padre sonriendo, mi madre en un jardín,
y en una de las fotos, una mujer que solo podía ser Isabel, sosteniendo a un bebé. El peso de estos descubrimientos comenzó a afectarme de verdad. Nunca conocí a mi padre como un hombre que cometiera errores graves. Para mí, él era el pilar, la figura confiable. Ver esa foto, saber lo que él y mi madre habían hecho para mantener las apariencias, me hizo cuestionarlo todo. Era como si los cimientos sobre los que yo había construido mi propia vida se agrietaran. No pude evitar preguntarme, ¿acaso al final era yo tan diferente de ellos? ¿Estaba intentando corregir algo o simplemente compensar mi culpa por nunca haber sospechado nada? Una tarde encontré a Ana sentada en el jardín, bajo la sombra del roble más antiguo. Ella todavía sostenía el medalón, abriendo y cerrando la pequeña tapa de plata como si eso pudiera darle respuestas. Cuando me lo acerqué, ella levantó la vista y por primera vez me preguntó directamente, ¿crees que mi madre sabía que yo terminaría aquí? Esa pregunta me golpeó como una piedra. No tenía la menor idea. Lo que sí sabía era que, de algún modo, Isabel hizo todo lo posible por protegerla. Y eso incluía dejarla en la calle si era necesario, con tal de que un día pudiera volver a este lugar. La mañana siguiente me desperté más temprano de lo habitual. El sol apenas asomaba y, aún así, sentí una inquietud que no me dejaba permanecer en la cama. Fui a la cocina a prepararme un café, pero al pasar por el pasillo, noté que la puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta. Dudé un momento antes de asomarme. Ana estaba sentada en la cama, con la cabeza inclinada, sosteniendo algo que de inmediato no pude identificar. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era un viejo medalón que nunca había visto antes. No quise interrumpirla, así que solo observé por algunos instantes. Parecía perdida en sus pensamientos, con sus dedos acariciando suavemente la cadena plateada, mientras sus ojos se fijaban en el pequeño colgante. Sentí que aquel objeto tenía un significado profundo para ella, pero no era el momento adecuado para preguntar. Decidí continuar mi camino hacia la cocina y dejarla en paz. Mientras preparaba el café, traté de organizar mis pensamientos. Recordé cuando mi madre mencionó en voz baja que Isabel había dejado algo atrás. ¿Será que ese medalón era la clave para alguna respuesta? ¿O quizás era solo otra pieza del rompecabezas que parecía no tener fin? Más tarde, cuando Ana finalmente bajó, noté que estaba más callada de lo habitual. Me senté a la mesa y esperé a que dijera algo, pero las palabras no llegaron. En cambio, simplemente se sentó frente a mí y tomó un sorbo de jugo. Pensé en preguntarle sobre el medalón, pero desistí en el último instante. Quizás era mejor darle el tiempo necesario para abrirse. El silencio no era cómodo, pero sentía que, de alguna manera, aquel pequeño paso en su rutina ya era un progreso. Más tarde, ese mismo día, decidí limpiar un poco la biblioteca, uno de los cuartos más antiguos de la casa. Era un lugar que casi nunca usábamos, pero siempre que necesitaba ordenar mis pensamientos, ahí era a donde iba. Mientras movía los libros de un lado a otro, mi mente divagaba entre todas las preguntas que habían surgido desde la llegada de Ana. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué la trajo hasta aquí? ¿Y por qué parecía haber tantas coincidencias y misterios ligados a la historia de mi familia? Entonces, al empujar una vieja estantería para acceder al zócalo, noté un sobre amarillento caído entre las tablas del piso. Lo tomé con cuidado, sintiendo el papel frágil en mis manos. No había remitente ni destinatario en el exterior, solo una cinta de tela atada alrededor. Lo abrí con delicadeza, revelando un puñado de papeles antiguos. Entre ellos, una foto en blanco y negro de una joven que no reconocí de inmediato. Pero cuando volteé el retrato, había un nombre escrito a mano en el reverso: Isabel. Mis manos comenzaron a temblar mientras volvía a guardar los papeles en el sobre. Sabía que tenía que mostrárselos a mi madre. Tal vez ella pudiera arrojar algo de luz sobre el pasado
y ayudarme a conectar las piezas que empezaban a aparecer, pero, al mismo tiempo, temía su reacción. Tantas veces ella se había callado sobre el tema. ¿Qué haría ahora, al ser confrontada con este recuerdo tangible de una mujer que parecía haberse borrado de nuestras vidas? Con el sobre en mano, me dirigí al cuarto de mi madre. Ella estaba sentada en su sillón habitual, mirando por la ventana, como siempre. Cuando entré, levantó la vista y al ver el sobre, su rostro cambió de expresión. No necesité decir nada. Ella lo entendió de inmediato. Transcurrió un momento antes de que extendiera la mano para tomar los papeles. Mientras los examinaba, vi sus labios contraerse y sus ojos llenarse de lágrimas. Pero, para mi sorpresa, no se apartó. En vez de ello, suspiró y comenzó a hablar. «Esa era Isabel», dijo mi madre, sosteniendo la foto con firmeza, como si de ella emanaran recuerdos que prefería no revivir. «Ella trabajó aquí, hace muchos años. Una joven llena de vida, pero ocurrió algo que lo cambió todo. La pausa en su habla estaba cargada de un pesar que rara vez veía en ella. Nunca quise contarlo, porque pensaba que así las cosas podrían quedar sepultadas. Pero creo que ya no se puede huir. Sentado allí, escuchando a mi madre, sentí que algo mucho mayor estaba a punto de ser revelado. Ella contó que Isabel era mucho más que una empleada en la casa. Existía un vínculo que iba más allá del trabajo. Mi padre, aparentemente, sentía un aprecio especial por ella, algo que generaba tensiones entre mis padres. Un día, de forma abrupta, Isabel fue despedida, sin ninguna explicación clara. Mi madre mencionó, con tono dolido, que había circunstancias que nunca fueron explicadas, pero que su despido fue un punto de inflexión en la relación de mi madre con mi padre. ¿Y Ana? ¿Qué tiene que ver eso con Ana?, pregunté, intentando mantener la calma, pero sintiendo mi corazón acelerarse. Mi madre dudó. «Lo único que puedo decir es que Isabel tuvo una hija que desapareció». Ella sacudió la cabeza, pareciendo luchar contra las lágrimas. «No sé nada más al respecto». Todo se mantuvo en silencio, pero la llegada de Ana me hizo recordar todo. Se parece tanto a Isabel. Es como si el pasado hubiera vuelto a asustarme. Mientras procesaba todo, mi mente empezó a encajar los fragmentos. Ana, la foto de Isabel, la reacción de mi madre. Todo parecía encajar de una manera desconcertante. La semejanza de Ana con Isabel no era una mera coincidencia. Y entonces surgió la pregunta inevitable. ¿Qué sabía Isabel? ¿Qué vio o escuchó en esta casa que la hizo ser despedida de manera tan repentina? ¿Qué ocurrió con su hija? Y, lo más importante, ¿por qué Ana había venido exactamente aquí tantos años después? Los días siguientes no pude pensar en otra cosa. El silencio de mi madre, la falta de respuestas concretas, la sensación de que un secreto largamente enterrado estaba a punto de emerger. Incluso cuando intentaba concentrarme en el trabajo, mi mente regresaba constantemente a Ana e Isabel. Había una conexión que necesitaba desentrañar, una verdad que mi familia parecía haber hecho todo lo posible por ocultar. Decidí que era hora de investigar por mi cuenta. Subí al ático de la casa, un lugar que no visitaba desde hacía años. Entre cajas polvorientas y muebles antiguos, encontré un baúl de madera que perteneció a mi padre. Al abrirlo, me encontré con una pila de documentos amarillentos, cartas y fotografías. Era como si hubiese desenterrado un pedazo del pasado, un archivo que nadie más quería tocar. Entre los papeles, hallé una carta escrita por Isabel. Estaba dirigida a mi padre y su caligrafía era firme, pero cargada de emoción. Hablaba sobre algo que había visto, algo que temía. No entraba en muchos detalles, pero sus palabras dejaban en claro que Isabel sabía de algo comprometedor. Pidió ayuda, dijo que necesitaba protección. Pero ¿cuál era esa amenaza? ¿Por qué temía tanto la repercusión?
¿Por qué mi madre prefirió mantenerme en la oscuridad? También había una foto. Era Isabel, más joven, sosteniendo a una niña. La semejanza con Ana era innegable. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que la niña en la foto era probablemente la hija desaparecida de Isabel. Y Ana, de alguna forma, había regresado al lugar donde todo comenzó. Pero eso solo levantaba más preguntas. ¿Cómo sabía ella sobre nuestra casa? ¿Qué la trajo de vuelta? Después de descubrir estas cartas y fotografías, supe que no podía ignorar más lo que estaba ocurriendo. Guardé todo de nuevo en el baúl y bajé las escaleras, sintiendo un peso en el pecho. Traté de mantener una expresión neutral, pero mi madre notó al instante que algo había cambiado. Me miró por un momento, sin decir nada. Había algo en sus ojos que parecía reconocer lo que yo había encontrado. Pasé la noche en vela, releí las cartas y estudié cada detalle de las fotos. El rostro de Isabel, su expresión de determinación, la niña en sus brazos. Todo hacía que el pasado no pareciera tan distante. Me preguntaba cómo mi familia permitió que algo tan significativo quedara sepultado bajo el manto del silencio. Al día siguiente, decidí confrontar de nuevo a mi madre. Ella estaba sentada en el mismo lugar de siempre, junto a la ventana como si esperara que hablara. Tomé la carta de Isabel y la coloqué sobre la mesa a su lado. ¿Por qué nadie me contó nunca acerca de esto? Pregunté, tratando de controlar mi voz. Ella no me miró de inmediato, pero sus ojos se fijaron en la carta. No era algo que necesitaba saber en su momento, respondió por fin, con la voz cargada de cansancio. Tu papá y yo pensamos que lo mejor era dejarlo en el pasado. Pero ¿cómo podía dejar en el pasado algo que ahora estaba tan presente? Y Ana, ¿acaso mi madre sabía quién era realmente, pero solo fingía no saberlo? Poco a poco, mi madre comenzó a abrirse. Con voz vacilante, explicó que Isabel era alguien muy cercano a la familia, pero que un evento tumultuoso los separó. Tu papá tomó decisiones con las que nunca estuve de acuerdo, pero me sentí impotente para impedirlo, dijo mirando sus manos. Pregunté acerca de la niña, pero ella guardó silencio, como si el mero hecho de mencionarlo fuera demasiado doloroso. Su silencio solo me hizo estar más decidido. Supe que tendría que profundizar para encontrar respuestas. Fui a la biblioteca de la casa, un lugar que hacía años nadie visitaba. Las estanterías estaban polvorientas, pero comencé a buscar diarios, cartas o cualquier pista que pudiera llenar los vacíos de esta historia. Después de horas husmeando entre libros antiguos, encontré un diario que parecía ser de Isabel. Mi corazón se aceleró al abrir la primera página. Las palabras en su interior estaban cargadas de emoción. Isabel escribía sobre un amor prohibido, sobre promesas incumplidas y sobre una niña a la que juró proteger a toda costa. Leí acerca del dolor que sintió al ser apartada de todo lo que amaba y cómo eso la llevó a una vida de lucha. En medio del diario había un pasaje que mencionaba otra carta, un último intento de conectarse con la familia. Supe que tenía que encontrarla. Volví al baúl del ático y esta vez busqué con mayor atención. Entre los papeles y fotografías, finalmente encontré la carta mencionada en el diario. Era un documento envejecido, pero las palabras aún se podían leer. Isabel hablaba acerca de su partida forzada y suplicaba que algún día su hija tuviese la oportunidad de regresar cuando fuera más seguro. Ella tiene derecho a conocer sus orígenes, decía la carta. Al leer esto, supe que la conexión de Ana con la casa no era mera coincidencia. Comprendí que las respuestas estaban allí, justo frente a mí, pero aún faltaba una pieza en el rompecabezas. La carta de 1900. Isabel mencionaba un objeto especial, un regalo que había dejado escondido. Cuando ella lo encuentre, sabrá de dónde viene, decía la carta.
Revolví la casa de arriba a abajo, buscando cualquier cosa que pudiera ser ese tan ansiado presente. ¿Qué buscaba? Un recuerdo, una llave. Solo sabía que tenía que encontrarlo. Después de una búsqueda exhaustiva, decidí revisar un viejo armario, del que ni yo mismo sabía lo que guardaba. Las repisas estaban llenas de cachivaches olvidados, cajas de 1907, zapatos, frascos de perfume vacíos, retazos de tela mohosa, y entonces, en el fondo, escondido entre un montón de papeles amarillentos, encontré un pequeño medalón. Era un objeto sencillo, de plata desgastada, pero había algo especial en él. Al abrirlo, vi una foto en blanco y negro de una mujer joven y una niña. No tuve dudas. Era Isabel y probablemente Ana. Regresé a la sala donde Ana estaba sentada, con las manos cruzadas en el regazo, esperando ansiosamente alguna novedad. Le entregué el medalón, observando su reacción. Cuando ella lo abrió, su expresión cambió por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era como si una parte de ella por fin se hubiera encajado. Ella me habló de esto, murmuró Ana, sosteniendo el medalón con fuerza. Dijo que un día lo entendería. Entender exactamente era lo que todos estábamos tratando de hacer. Con el medalón, las cartas y el diario, las piezas de la historia finalmente se conectaban. No quedaban dudas de que Isabel había luchado por proteger a Ana y de algún modo asegurar que ella regresase al lugar donde todo comenzó. La pregunta ahora era, ¿qué haríamos con todo esto? Ana me miró, buscando una respuesta que aún yo no tenía, pero una cosa estaba clara. Ya no estábamos en la oscuridad. Las raíces de esa historia estaban allí, y nos correspondía a nosotros decidir cómo crecer a partir de ellas. En los días que siguieron, la atmósfera en la casa cambió por completo. Ana, ahora con el medalón y las cartas, parecía más tranquila, pero también más introspectiva. Yo, por mi parte, me sentía consumido por un torbellino de emociones. Era como si toda la casa, que antes parecía un lugar de silencio y rutina, ahora estuviera viva con recuerdos enterrados. Cada habitación parecía guardar un fragmento de la historia, como si las paredes supieran lo que había pasado y esperaran a que alguien por fin las escuchara. Me encontré revisitando lugares que antes evitaba. La biblioteca, por ejemplo, nunca había sido un espacio acogedor para mí. Las estanterías altas y la luz tenue creaban una sensación de peso, de gravedad, pero ahora cada repisa parecía un archivo de posibilidades. Pasé horas mirando la lombada de los libros, tratando de recordar si alguno había sido importante para mis padres. Había una colección de álbumes fotográficos antiguos en una de las estanterías más altas, y me sorprendí al hojear imágenes de una época que casi no recordaba. Mi padre sonriendo, mi madre en un jardín, y una de las fotos, una mujer que solo podía ser Isabel, sosteniendo a un bebé. El peso de estos descubrimientos empezó a afectarme profundamente. Nunca vi a mi padre como un hombre que cometiera errores graves. Para mí, él era el pilar, la figura confiable. Ver esa foto, enterarme de lo que él y mi madre hicieron para mantener las apariencias, me hizo cuestionarlo todo. Era como si los cimientos sobre los que yo había construido mi propia vida estuvieran agrietándose. No pude evitar preguntarme, ¿seré al final tan diferente de ellos? ¿Estoy tratando de corregir algo o simplemente compensar mi culpa por no haber sospechado nada antes? Una tarde encontré a Ana sentada en el jardín, bajo la sombra del roble más antiguo. Todavía sostenía el medalón, abriendo y cerrando la pequeña tapa de plata, como si eso pudiera darle respuestas. Cuando me acerqué, ella alzó la vista y, por primera vez, me preguntó directamente, ¿crees que mi madre sabía que terminaría aquí? Esa pregunta me golpeó como una piedra. No tenía la menor idea,
Lo único que sabía era que, de alguna manera, Isabel hizo todo lo que pudo para protegerla, y eso incluía dejarla en la calle, si era necesario, con tal de que un día pudiera volver a este lugar. Al día siguiente, me desperté más temprano de lo habitual. El sol apenas despuntaba, y, aún así, sentía una inquietud que me impedía quedarme en la cama. Fui a la cocina a prepararme un café, pero al pasar por el pasillo, noté que la puerta del cuarto de huéspedes estaba entreabierta. Dudé un momento antes de asomarme. Allí, Ana estaba sentada en la cama, con la cabeza inclinada, sosteniendo algo que a primera vista no pude identificar. Cuando me acerqué, me di cuenta de que era un viejo medalón que nunca había visto antes. No quise interrumpirla, así que solo la observé por unos instantes. Parecía perdida en sus pensamientos, con los dedos acariciando suavemente la cadena plateada mientras sus ojos se aferraban al pequeño colgante. Sentí que aquel objeto cargaba un significado profundo para ella, pero no era el momento adecuado para preguntar. Decidí continuar hacia la cocina y dejarla en paz. Mientras preparaba el café, intenté organizar mis pensamientos. Recordé cuando mi madre mencionó, en voz baja, que Isabel había dejado algo atrás. ¿Será que ese medalón era la clave para alguna respuesta? ¿O acaso solo era otra pieza del rompecabezas interminable? Más tarde, cuando Ana bajó, noté que estaba más silenciosa de lo habitual. Me senté a la mesa y esperé a que dijera algo, pero las palabras no llegaron. En cambio, se sentó frente a mí y tomó un sorbo de jugo. Pensé en preguntarle sobre el medalón, pero desistí en el último instante. Tal vez era mejor darle el tiempo que necesitara para abrirse. El silencio no era cómodo, pero sentía que de algún modo ese pequeño paso en su rutina ya era un progreso. Más tarde, ese mismo día, decidí limpiar un poco la biblioteca, una de las estancias más antiguas de la casa. Era un lugar que casi nunca utilizábamos, pero siempre que necesitaba ordenar mis pensamientos, era hacia allí a donde me dirigía. Mientras movía libros de un lado a otro, mi mente divagaba con todas las preguntas que habían surgido desde la llegada de Ana. ¿Quién era ella realmente? ¿Qué la trajo hasta aquí? ¿Y por qué parecía haber tantas coincidencias y misterios ligados a la historia de mi familia? Entonces, al empujar una vieja estantería para acceder al zócalo, noté un sobre amarillento caído entre las tablas del piso. Lo tomé con cuidado, sintiendo el papel frágil en mis manos. No tenía remitente ni destinatario en el exterior, solo una cinta de tela atada alrededor. Lo abrí con delicadeza, revelando un puñado de papeles antiguos. Entre ellos había una foto en blanco y negro de una joven que no reconocí de inmediato. Pero cuando volteé el retrato, había un nombre escrito a mano en el reverso: Isabel. Mis manos comenzaron a temblar mientras volvía a guardar los papeles en el sobre. Sabía que tenía que mostrárselo a mi madre. Tal vez ella podría arrojar algo de luz sobre el pasado y ayudarme a conectar las piezas que comenzaban a aparecer. Pero, al mismo tiempo, temía su reacción. Tantas veces ella se había callado sobre el asunto. ¿Qué haría ahora al ser confrontada con este recuerdo tangible de una mujer que parecía haber sido borrada de nuestras vidas? Con el sobre en mano, me dirigí al cuarto de mi madre. Ella estaba sentada en su sillón habitual, mirando por la ventana, como siempre. Cuando entré, levantó la vista y, al ver el sobre, su rostro cambió. No necesité decir nada. Ella lo entendió de inmediato. Transcurrió un momento antes de que extendiera la mano para tomar los papeles. Mientras los examinaba, vi cómo sus labios se contraían y sus ojos se llenaban de lágrimas. Pero, para mi sorpresa, no las apartó. En lugar de eso, suspiró y comenzó a hablar. «Esa era Isabel», dijo mi madre, sosteniendo la foto con firmeza, como si de ella emanaran recuerdos que prefería no revivir. Ella trabajó aquí hace muchos años, una joven llena de vida, pero ocurrió algo que lo cambió todo.
La pausa en sus palabras estaba cargada de un pesar que rara vez había visto en ella. Nunca quise contar esto, porque creía que así las cosas podrían quedar sepultadas, pero creo que ya no se puede huir. Sentado allí, escuchando a mi madre, supe que algo mucho mayor estaba a punto de ser revelado. Ella contó que Isabel era mucho más que una empleada en la casa. Existía un vínculo que iba más allá del simple trabajo. Mi padre, aparentemente, sentía un aprecio especial por ella, algo que generaba tensiones entre mis padres. Un día, de forma abrupta, Isabel fue despedida, sin ninguna explicación clara. Mi madre mencionó, con tono dolido, que hubo circunstancias que nunca fueron explicadas, pero que su despido marcó un antes y un después en su relación con mi padre. ¿Y Ana? ¿Qué tiene que ver eso con Ana?, pregunté tratando de mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. Mi madre dudó. Lo único que puedo decir es que Isabel tuvo una hija que desapareció. Ella sacudió la cabeza, como luchando contra las lágrimas. No sé nada más. Todo se mantuvo en silencio, pero la llegada de Ana me hizo recordar todo eso. Se parece tanto a Isabel, como si el pasado hubiera vuelto a asustarme. Mientras procesaba todo, mi mente comenzó a encajar los fragmentos. Ana, la foto de Isabel, la reacción de mi madre, todo parecía alinearse de manera desconcertante. La semejanza de Ana con Isabel no era una mera coincidencia, y entonces surgió la pregunta inevitable: ¿qué sabía Isabel? ¿Qué vio o escuchó en esta casa que la hizo ser despedida tan repentinamente? ¿Qué pasó con su hija? Y, lo más importante, ¿por qué Ana había venido exactamente aquí, tantos años después? En los días siguientes no pude pensar en otra cosa. El silencio de mi madre, la falta de respuestas concretas, la sensación de que un secreto largamente enterrado estaba a punto de emerger. Aunque trataba de concentrarme en el trabajo, mi mente regresaba constantemente a Ana e Isabel. Había una conexión que necesitaba desentrañar, una verdad que mi familia parecía haber hecho todo lo posible por ocultar. Decidí que era hora de investigar por mi cuenta. Subí al ático de la casa, un lugar que no había visitado en años. Entre cajas polvorientas y muebles antiguos, encontré un baúl de madera que perteneció a mi padre. Al abrirlo, me topé con una pila de documentos amarillentos, cartas y fotografías. Era como si hubiese desenterrado un fragmento del pasado, un archivo que nadie más quería tocar. Entre esos papeles encontré una carta escrita por Isabel. Estaba dirigida a mi padre y su caligrafía era firme, pero estaba llena de emoción. Hablaba de algo que vio, algo que temía. No entraba en muchos detalles, pero sus palabras dejaban claro que Isabel sabía algo comprometedor. Pidió ayuda, dijo que necesitaba protección. Pero, ¿cuál era esa amenaza? ¿Por qué temía tanto la repercusión? ¿Por qué mi madre decidió mantenerme en la oscuridad? También había una foto. Era de Isabel, cuando era joven, sosteniendo a una niña. La similitud con Ana era innegable. Mi corazón se aceleró al darme cuenta de que la niña en la foto era probablemente la hija desaparecida de Isabel, y Ana, de alguna manera, había regresado al lugar donde todo comenzó. Pero eso solo levantaba más preguntas. ¿Cómo sabía ella sobre nuestra casa? ¿Qué la trajo de vuelta? Después de descubrir estas cartas y fotografías, supe que no podía ignorar lo que estaba pasando. Guardé todo de nuevo en el baúl y bajé las escaleras, sintiendo un peso en el pecho. Traté de mantener una expresión neutral, pero mi madre se dio cuenta de inmediato de que algo había cambiado. Me miró por un momento sin decir nada. Había algo en sus ojos que parecía reconocer lo que había encontrado. Pasé la noche en vela, leyendo las cartas nuevamente, estudiando cada detalle de las fotos, el rostro de Isabel, su expresión determinada, la niña en sus brazos, todo hacía que el pasado no pareciera tan distante.
Me preguntaba cómo mi familia había permitido que algo tan significativo quedara sepultado bajo el manto del silencio. Al día siguiente, decidí confrontar a mi madre nuevamente. Ella estaba sentada en su lugar de siempre, junto a la ventana, como si esperara que hablara. Tomé la carta de Isabel y la coloqué sobre la mesa a su lado. ¿Por qué nadie me contó nunca acerca de esto?, pregunté, tratando de controlar mi voz. Ella no me miró de inmediato, pero sus ojos se fijaron en la carta. No era algo que necesitabas saber en ese momento, respondió por fin, con voz cansada. Tu papá y yo pensamos que lo mejor era dejarlo en el pasado. Pero, ¿cómo podía dejar en el pasado algo que ahora estaba tan presente? ¿Y Ana? ¿Acaso mi madre sabía quién era realmente, pero solo fingía no saberlo? Poco a poco, mi madre comenzó a abrirse. Con voz vacilante, explicó que Isabel era alguien muy cercano a la familia, pero que un acontecimiento tumultuoso los separó. Tu papá tomó decisiones que nunca aprobé, pero me sentí impotente para impedirlo, dijo, mirando sus manos. Pregunté sobre la niña, pero ella guardó silencio, como si el simple hecho de mencionarlo fuera demasiado doloroso. Su silencio solo me hizo estar más decidido. Supe que tendría que profundizar para encontrar respuestas. Fui a la biblioteca de la casa, un lugar al que hacía años nadie acudía. Las estanterías estaban polvorientas, pero empecé a buscar diarios, cartas o cualquier pista que pudiera llenar los vacíos de esta historia. Después de horas husmeando en libros antiguos, encontré un diario que parecía pertenecer a Isabel. Mi corazón se aceleró al abrir la primera página. Las palabras estaban cargadas de emoción. Isabel escribía sobre un amor prohibido, sobre promesas incumplidas y sobre una niña a la que juró proteger a toda costa. Leí acerca del dolor que sintió al ser apartada de todo lo que amaba y cómo eso la llevó a una vida de lucha. En medio del diario había un pasaje que mencionaba otra carta, un último intento de conectarse con la familia. Supe que tenía que encontrarla. Volví al baúl en el ático, y esta vez busqué con más atención. Entre los papeles y fotografías, finalmente encontré la carta mencionada en el diario. Era un documento envejecido, pero las palabras aún se podían leer. Isabel hablaba sobre su partida forzada y suplicaba que su hija tuviese la oportunidad de regresar algún día, cuando las circunstancias fueran más seguras. Ella tiene derecho a conocer sus orígenes, decía la carta. Al leer eso, supe que la conexión de Ana con la casa no era mera coincidencia. Comprendí que las respuestas estaban allí, justo frente a mí, pero aún faltaba una pieza en el rompecabezas. La carta de Isabel mencionaba un objeto especial, un regalo que había dejado escondido. Cuando ella lo encuentre, sabrá de dónde viene, decía la carta. Revolví la casa de arriba a abajo, buscando algo que pudiera ser ese tan esperado obsequio. ¿Qué buscaba? Un recuerdo, una llave. Solo sabía que tenía que encontrarlo. Después de una búsqueda exhaustiva, decidí revisar un antiguo armario del que ni yo sabía qué guardaba. Las repisas estaban llenas de cachivaches olvidados, cajas de zapatos, frascos de perfume vacíos, retazos de tela mohosos, y entonces, al fondo, escondido entre un montón de papeles amarillentos, encontré un pequeño medalón. Era un objeto sencillo, de plata ya desgastada, pero había algo especial en él. Al abrirlo, vi una foto en blanco y negro de una mujer joven y una niña. No tuve dudas, era Isabel y probablemente Ana. Regresé a la sala donde Ana estaba sentada, con las manos cruzadas en el regazo, esperando ansiosamente alguna novedad. Le entregué el medalón, observando su reacción. Cuando lo abrió, su expresión cambió por completo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza. Era como si una parte de ella por fin se hubiese encajado. Ella me habló de... «Esto», murmuró Ana sosteniendo el medalón con fuerza.
Dijo que un día lo entendería. Entender era justo lo que todos estábamos intentando hacer. Con el medallón, las cartas y el diario, las piezas de la historia finalmente se conectaron. No quedaban dudas de que Isabel había luchado para proteger a Ana y de algún modo asegurar que ella regresara al lugar donde todo comenzó. La pregunta ahora era, ¿qué haríamos con todo esto? Ana me miró, buscando una respuesta que yo aún no tenía. Pero una cosa era segura. Ya no estábamos en la oscuridad. Las raíces de esa historia estaban allí, y nos correspondía a nosotros decidir cómo crecer a partir de ellas. En los días siguientes, la atmósfera de la casa cambió por completo. Ana, ahora con el medallón y las cartas, parecía más tranquila, aunque también más introspectiva. Yo, por otro lado, me sentía consumido por un torbellino de emociones. Era como si la casa entera, que antes parecía un lugar de silencio y rutina, ahora estuviera viva con recuerdos enterrados. Cada habitación parecía guardar un fragmento de la historia, como si las paredes supieran lo que había pasado y esperaran a que alguien por fin les prestara atención. Me encontré revisitando lugares que antes evitaba. La biblioteca, por ejemplo, nunca había sido un espacio acogedor para mí. Las estanterías altas y la luz tenue creaban una sensación de peso, de gravedad. Pero ahora, cada repisa parecía un archivo de posibilidades. Pasé horas observando los lomos de los libros, tratando de recordar si alguno de ellos había sido importante para mis padres. Había una colección de álbumes de fotos antiguos en una de las estanterías más altas, y me sorprendí al hojear imágenes de una época que casi no recordaba. Mi padre sonriendo, mi madre en un jardín, y en una de las fotos, una mujer que solo podía ser Isabel, sosteniendo a un bebé. El peso de estos descubrimientos empezó a afectarme profundamente. Nunca vi a mi padre como un hombre que cometiera errores graves. Para mí, él era el pilar, la figura de confianza. Ver esa foto, saber lo que él y mi madre habían hecho para mantener las apariencias, me hizo cuestionarlo todo. Era como si los cimientos sobre los que yo había construido mi vida se estuvieran agrietando. No pude evitar preguntarme, ¿seré al final tan diferente de ellos? ¿Estoy intentando corregir algo? ¿O simplemente compensar mi culpa por no haber sospechado nada antes? Una tarde encontré a Ana sentada en el jardín, bajo la sombra del roble más antiguo. Ella aún sostenía el medallón, abriendo y cerrando la pequeña tapa de plata como si eso pudiera darle respuestas. Cuando me acerqué, ella levantó la mirada, y por primera vez me preguntó directamente, ¿crees que mi madre sabía que yo acabaría aquí? Esa pregunta me golpeó como una piedra. No tenía la menor idea. Lo único que sabía era que, de algún modo, Isabel hizo todo lo que pudo para protegerla. Y eso incluía dejarla en la calle, si era necesario, con tal de que un día pudiera regresar a este lugar. El día empezó como cualquier otro, al menos al principio. Me desperté medio aturdido porque había dormido mal, con la cabeza llena por el proceso de divorcio. Amanda y yo ya no nos soportábamos hacía meses, y esa audiencia sería solo el primer paso para terminar con todo. Tomé una ducha rápida, me puse la ropa más neutra que encontré y bajé al auto con una sensación desagradable en el pecho, de esas que no se pueden explicar del todo. No era solo ansiedad por el proceso, era algo más pesado, como si algo estuviera fuera de lugar y yo aún no supiera qué. Llegué al foro 15 minutos antes de la hora señalada, me encontré con mi abogado y traté de mantener la compostura. Estaba calmado por fuera, pero por dentro parecía que tenía una alarma sonando en el pecho. Amanda llegó con ese modo de ser de siempre, fría, casi mecánica, como si nada de aquello tuviera importancia. El juez entró en la sala, pidió silencio y la audiencia comenzó. Todo seguía un ritmo normal, hasta que de la nada, una chica sucia, descalza y claramente sin hogar entró corriendo a la sala de audiencias. Nadie entendió nada.
Los guardias la persiguieron, pero ella gritó una frase que me heló al instante. «Ella va a destruir tu vida». Eso paralizó a toda la sala. El juez se mostró indignado, el abogado de Amanda se quejó, los guardias arrastraron a la niña con brutalidad. Pero yo quedé paralizado. Ella me miró directamente a los ojos cuando lo dijo. No fue un grito genérico, fue, para mí, como si me conociera, como si supiera algo que yo no sabía. Después de eso, la audiencia fue interrumpida y reprogramada. El juez salió de la sala visiblemente irritado, y los abogados comenzaron a murmurar entre ellos. Yo seguía sentado, intentando entender lo que acababa de suceder. Amanda, claro, solo movió la cabeza, como si considerara eso ridículo. Pero yo sentí algo extraño dentro de mí, como si aquellas palabras hubieran abierto una puerta de la que ni siquiera sabía que existía. Cuando salimos del foro, seguí buscando a la niña afuera, pero ella había desaparecido. Parecía haberse evaporado en el aire. Nadie volvió a hablar de eso. Ni siquiera los guardias que estaban allí parecían tomarse en serio lo ocurrido, pero para mí esa frase resonó en mi mente durante todo el día, y fue solo el comienzo de lo que se convertiría en el peor día de mi vida. Después de salir del foro, subí al auto con la cabeza explotando. Juro que intenté ignorarlo, tratar de seguir el día normalmente, pero aquella imagen de la niña, sucia, delgada, con la mirada fija en mí, se quedó pegada como una espina. Fui directo a la oficina, porque a pesar de todo lo que pasaba, mi empresa aún me necesitaba. Al menos eso pensaba. Cuando llegué, pedí a nadie que me interrumpiera y me dirigí directamente a mi sala. Me senté, abrí la laptop y fui a revisar unos movimientos financieros de la semana. Era solo para distraer la mente, pero bastó mirar bien para notar que algo estaba fuera de lo normal. Había una serie de transferencias pequeñas, esparcidas en diferentes fechas, que parecían inofensivas, hasta que empecé a sumar los montos. Era mucho dinero, y se dirigía a cuentas que yo no reconocía. En ese instante llamé a Rodrigo, mi contador, en quien siempre había confiado. Él entró en la sala y solo con mirarme vio que estaba alterado. Le mostré las transferencias y le pedí que investigara con urgencia. Él intentó calmarme. Dijo que podía ser algún error del sistema o algún agendamiento que se había pasado, pero vi en su rostro que él también lo encontraba extraño. Le pedí que extrajera los estados de cuenta y los cruzara con las autorizaciones. Mientras él hacía eso, yo me quedé allí, sentado, mirando la pantalla, como esperando que de repente apareciera una respuesta mágica. Era como si el día hubiera cambiado de tonalidad de repente, una sensación de que algo que estaba oculto comenzaba a mostrarse, pero solo por los bordes, aún sin revelar todo. Pasó una hora y Rodrigo regresó pálido, con un montón de papeles en la mano. Dijo que eso no era un error, que las transferencias habían sido autorizadas con mi firma digital, pero en horarios en los que yo ni siquiera estaba en el sistema. Y luego llegó el golpe. Él creía que alguien había clonado mis accesos. Fue en ese momento cuando la frase de la niña regresó como un golpe. «Ella va a destruir tu vida». Juro que la frase volvió con la misma voz, como si se repitiera dentro de mi cabeza. Le pregunté si podía rastrear de dónde provenían las IP que autorizaron los accesos, y él dijo que sí, pero que tomaría algo de tiempo. Le pedí que mantuviéramos eso solo entre nosotros, y le dije que nadie, absolutamente nadie del resto del equipo, podía saberlo aún. A esa altura, mi mente ya estaba a mil, y lo único que deseaba era una explicación lógica. Pero dentro de mí sentía que no se trataba de una simple estafa financiera. Había algo mayor. Decidí salir un poco de la empresa, tomar aire, aclarar la mente. Subí al auto y me puse a conducir sin rumbo, solo manejando. Intenté llamar a Amanda, aunque sabía que era inútil, solo para preguntarle si conocía algún movimiento extraño.
Ella no contestó. Insistí unas 2 veces más. Nada. Entonces, sin saber muy bien por qué, detuve el auto en una plaza a la que solía ir cuando era más joven, en los tiempos en que aún no tenía nada, ni empresa, ni dinero, ni responsabilidades. Y fue allí, sentado en un banco de concreto, en medio de una tarde sofocante y pesada, que volví a ver a la niña. Ella estaba al otro lado de la plaza, mirándome. De nuevo, esa mirada directa, firme, casi acusadora. Me levanté de inmediato y me acerqué a ella. Pero cuando llegué cerca, ella ya se había vuelto y se marchaba rápidamente, como si quisiera evitarme. La llamé, pero no respondió. Corrí tras ella. Giré en la esquina por donde había desaparecido y nada. Era como si se hubiera evaporado otra vez. Regresé al auto sudando frío. No era solo el calor sofocante de la tarde. Era una mezcla de rabia, ansiedad y la sensación de que estaba siendo vigilado. Yo no era de creer en las coincidencias, pero ver a esa niña 2 veces, en lugares diferentes, el mismo día en que todo comenzó a ir mal, me dejó con el corazón en la mano. Encendí el aire acondicionado al máximo y me quedé allí, parado en el auto, intentando juntar las piezas del rompecabezas. Fue entonces cuando Rodrigo me mandó un mensaje diciendo que las IP usadas para hacer las transferencias provenían desde dentro de la empresa. Eso me derrumbó. Mi propia oficina. Alguien a quien conocía y que tenía acceso. Me dejó un sabor amargo en la boca. Confiaba en las personas que trabajaban conmigo. Muchas de ellas habían estado desde el principio, pero en ese momento empezó a surgir en mí una sensación horrible. Alguien muy cercano me estaba traicionando a mis espaldas. Regresé a la oficina, pero entré por el garaje lateral. No quería ser visto. Subí directamente a mi sala. Cerré la puerta con llave y volví a llamar a Rodrigo. Cuando él llegó, me mostró los informes que había obtenido. Todo era oficial, todo validado. No había manera de negar. Los accesos provenían de un terminal dentro de mi empresa, en un horario en el que yo estaba en una reunión externa. Peor aún, todo indicaba que quien hizo eso tenía copias de mis contraseñas. Y no eran contraseñas cualquiera. Eran aquellas que solo Amanda y yo conocíamos. En ese momento me congelé. Amanda sabía que estábamos en proceso de separación, que las cosas se habían enfriado hacía meses, pero jamás pensé que ella sería capaz de interferir en la estructura de la empresa. Traté de racionalizar, de buscar alguna explicación, pero cuanto más pensaba, más se iban encajando las piezas. Eso me corroía por dentro. Tenía miedo, pero era un miedo silencioso, que no sabía muy bien dónde empezar a doler. Me quedé allí encerrado durante unas 2 horas. Pedí comida, pero ni siquiera pude comer. Todo lo que hacía era releer los documentos, revisar los registros, intentando encontrar alguna falla. Rodrigo sugirió que llamáramos a la policía, pero yo lo rechacé. Aún era temprano. Necesitaba estar seguro, necesitaba pruebas más sólidas. Si iba a la policía con aquello, sin tener todo muy bien atado, podía salir mal. Y si realmente se trataba de alguien de dentro, cualquier movimiento en falso podría alertar a esa persona. Le pedí a Rodrigo que descargara las grabaciones de las cámaras de seguridad de los días en que se hicieron las transferencias. Quizás así atrapábamos a alguien usando el computador equivocado. Mientras tanto, empecé a revisar los contratos de la empresa, buscando cláusulas, revisando participaciones. Y fue ahí cuando recibió otro golpe. Algunos documentos estaban diferentes, pequeños detalles, cláusulas que parecían haber sido cambiadas. Un contrato con una empresa que ni recordaba haber firmado. Y adivina, firmado con mi firma digital. A esa altura ya no sabía en quién confiar. Llamé a un amigo mío que es abogado y le pedí que revisara algunos documentos, pero sin explicar mucho. Solo pedí una revisión. Cuando colgué,
Miré por la ventana de mi oficina y vi, allá abajo en la calle, estacionado al otro lado de la avenida, un auto oscuro con los vidrios polarizados. No sé explicar por qué eso llamó mi atención. Era solo un auto, detenido, pero lo miré por unos buenos minutos y, en determinado momento, juro por todo lo que vi a alguien mirándome fijamente desde ese auto. No sé si fue paranoia, pero fue entonces cuando mi estómago se retorció, porque en ese instante todo comenzó a parecer parte de algo mucho mayor, algo de lo que no tenía ni idea de cómo había empezado, pero que ahora ya me estaba devorando. Recogí mis cosas apresuradamente y salí por el garaje, tratando de evitar aquel auto estacionado. Aún con la cabeza hirviendo, el corazón apretado y una sensación extraña en el pecho, decidí ir a casa. Solo que, a mitad del camino, tomé un desvío. Sin pensar mucho, algo en mi interior decía que necesitaba volver al foro. Tal vez ver el lugar vacío me ayudara a entender si todo aquello había sido real o solo fruto de mi estrés. Cuando llegué, el edificio ya casi estaba cerrado. Logré entrar porque conozco al guardia de la noche, y él me dejó pasar después de unas disculpas poco convincentes. Subí hasta el piso donde había ocurrido la audiencia. El pasillo estaba oscuro, silencioso, y el eco de mis pasos me incomodaba. Me quedé parado allí, mirando la puerta de la sala de audiencias como si de ella se pudieran obtener respuestas solo con mirarla. Y, de repente, escucho una voz bajita proveniente del fondo del pasillo. Me recorrió el cuerpo de pies a cabeza. Era como un susurro, una voz infantil, repitiendo algo que no entendí a la primera. Empecé a caminar despacio en esa dirección, sin hacer ruido, intentando comprender lo que oía. Y fue ahí cuando la vi de nuevo. Sofía, sentada en el suelo, abrazada a una mochila rasgada, repitiendo en voz baja: «No confíes en la mujer de ojos rojos». Me congelé. Eso no tenía sentido. ¿Qué mujer de ojos rojos? ¿Quién era ella? ¿Y cómo fue que esa niña apareció de nuevo, justo allí, en ese lugar? La llamé, pero ella se encogió, como si tuviera miedo. Hablé más suavemente, me acerqué con cuidado. Me miró y dijo con voz firme esta vez: «Ella te va a destruir y él ya está dentro de tu casa». Me quedé paralizado. No sabía quién era ella, ni él, pero por la forma en que lo dijo, parecía que era ahora, no en el futuro, ahora. Intenté sacarle más información, pero una empleada de limpieza apareció en el pasillo y Sofía salió corriendo como un rayo. La perseguí, pero la niña simplemente desapareció bajando las escaleras. Era como si se hubiera evaporado. Bajé corriendo los pisos, pregunté al portero, a los guardias de abajo. Nadie vio a ninguna niña salir. Regresé al auto en estado de shock. No era solo el lío en el trabajo, los documentos falsificados, la posible traición de mi esposa. Ahora tenía a esa niña apareciendo de la nada, diciendo frases sin sentido, pero que de alguna forma encajaban en las piezas de mi rompecabezas. Conduje despacio, casi en trance, hasta llegar a casa. Ya casi era medianoche. La casa estaba oscura y la alarma ni siquiera había sido activada. Eso me puso nervioso. Entré despacio, sin encender la luz. Tomé un palo de golf que estaba apoyado en el armario del hall de entrada. Sí, estaba asustado. Y no era solo miedo físico, era un tipo de sensación que nunca antes había experimentado. Como si algo estuviera fuera de lugar, como si el tiempo se hubiera detenido. Subí a mi oficina y cuando abrí la puerta me llevé un susto tan grande que dejé caer el palo. La computadora estaba encendida. Y no era solo eso. Mi cuenta bancaria estaba abierta en la pantalla y alguien había intentado hacer una nueva transferencia. El nombre del destinatario era Ricardo, el ex empleado. No había más forma de negarlo. Eso no era una coincidencia. Era un intento claro de destruirme y estaba ocurriendo dentro de mi casa.
Mi primer impulso fue desconectar todo, pero antes de hacerlo, tomé fotos de la pantalla con mi celular. Luego, intenté acceder al historial de actividades recientes, y allí estaban las evidencias. El inicio de sesión se había realizado hace menos de media hora desde dentro de la misma red de la casa. Fui hasta el router, verifiqué los dispositivos conectados y allí apareció un nombre que me heló: RA-Mobil-02. Ese era el apodo del celular de Ricardo cuando aún trabajaba conmigo. ¿Cómo podía ese dispositivo estar conectado a mi red? Quedé paralizado, mirando la pantalla, tratando de encontrar alguna explicación lógica. Pero por más que mi mente buscaba una justificación técnica, todo apuntaba a una sola cosa: alguien había invadido mi casa. Y lo más extraño era que no oí nada, ningún ruido, ninguna puerta forzada, nada. ¿Cómo entró? O mejor, aún estaba allí. Recogí el palo de golf de nuevo y comencé a recorrer la casa de habitación en habitación. Cada puerta que abría era una mezcla de ansiedad y terror. La casa, que siempre fue mi refugio, ahora parecía una trampa. Cuando llegué al cuarto de huéspedes, empujé la puerta con el hombro y vi que la ventana estaba entreabierta. Eso no tenía sentido. Nadie había usado ese cuarto por meses. Me acerqué, aún con el palo en la mano, y noté marcas de zapato en el suelo de madera. Marcas recientes, pues aún mostraban señales de humedad. Fue entonces cuando comprendí: alguien realmente había estado allí. Y yo había estado en el mismo lugar que esa persona minutos antes. Salí corriendo del cuarto, cerré todas las puertas de la casa, aseguré las ventanas, activé la alarma y me senté en el suelo de la sala, con la espalda pegada a la pared, temblando. No pude dormir. Me quedé allí, sentado, con el palo a mi lado, mirando al vacío y escuchando cada crujido de la madera como si fuera un paso. Cuando el día empezó a clarear, me levanté despacio, fui al baño y me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo y no me reconocí. Parecía otra persona, más viejo, más cansado, más desconfiado. Tomé el celular y llamé a Rodrigo, mi contador. No conté todo, pero le dije que la situación se estaba saliendo de control. Quedé en reunirme con él esa mañana, bien temprano, en un café discreto. Llegué antes, claro, y me quedé observando a la gente entrar y salir, como si cualquiera pudiera ser una amenaza. Cuando Rodrigo llegó, me senté con él en 1900, el fondo del salón, y sin rodeos le mostré las fotos que había tomado de la pantalla de mi computadora. Él se puso pálido. Dijo que eso era mucho más serio de lo que imaginaba, y que la cuenta que recibió una de las transferencias ya había sido cerrada. Me dijo algo que me heló. El número del banco y la cuenta que se habían usado estaban registrados a nombre de una empresa fantasma creada hace 2 años. ¿Y adivina quién era el único representante legal de esa empresa? Amanda. En ese instante, sentí un nudo en el estómago. Quería creer que era una trampa, que ella estaba siendo utilizada, que no tenía idea de lo que estaba ocurriendo. Pero ya no se podía ignorar las señales. Rodrigo también me contó que uno de mis socios más antiguos había realizado movimientos sospechosos días antes de que comenzara nuestro proceso. Todo empezó a encajar, pero no de la forma que quería. Era como un rompecabezas armado para destruirme, en el que cada pieza había sido cuidadosamente posicionada para explotar en mi cara, y ahora yo estaba sentado en medio de los escombros, tratando de entender cómo dejé que todo llegara a ese punto. Salí de ese café con la cabeza hirviendo. Estaba seguro de que Amanda estaba involucrada hasta el cuello, pero al mismo tiempo me invadía una sensación de opresión en el pecho, una mezcla de decepción y vergüenza. Era la mujer con quien había compartido mi vida durante años, y ahora me enfrentaba a la posibilidad real de que todo lo que vivimos había sido parte de un plan. Al subir al auto, mi instinto fue conducir hasta la oficina, pero algo me hizo cambiar de ruta.
Terminé yendo al antiguo almacén de la empresa donde todo había comenzado años atrás. Era un lugar algo abandonado hoy en día, usado solo para almacenar algunas cosas viejas, pero allí me sentía lejos de todo. Me senté en el suelo, entre cajas de cartón y muebles cubiertos de polvo, y permanecí allí por horas, solo respirando, recordando, tratando de juntar los pedazos de mi cabeza. Y, en medio de todo eso, me vino a la mente la imagen de la niña, Sofía. Aquella mirada suya, firme, directa, como si supiera todo antes que los demás. Tomé el celular y abrí la galería de fotos. Deslicé hasta encontrar aquella que sin querer tomé al salir del tribunal, en la que ella aparece al fondo, cerca de la puerta. Amplié su rostro y la miré por unos minutos. Necesitaba entender quién era esa niña, por qué se había entrometido en mi vida, por qué me había advertido. Regresé a casa con una obsesión creciendo dentro de mí. Empecé a buscar en foros, en redes sociales, hasta que un día, en Facebook, encontré una publicación antigua de una ONG hablando sobre niños en situación de calle. Y allí estaba ella, Sofía, el mismo rostro, pero más sucio, más delgado. La publicación hablaba de una desaparición y en un comentario decían que ella había huido de un refugio meses antes. No pude dormir de nuevo. Pasé la noche yendo de enlace en enlace, intentando encontrar cualquier información. Y encontré un video corto grabado por un voluntario en el que ella aparecía diciendo que a veces veía cosas antes de que sucedieran. Fue grabado hace mucho tiempo, pero la voz era la misma. Al día siguiente fui al refugio. Mostré el video, mostré la foto y pregunté por ella. La empleada me reconoció, se mostró visiblemente incómoda. Dijo que Sofía aparecía de vez en cuando, pero que nunca permanecía mucho tiempo. Me dio una dirección donde, según ella, la niña solía pedir comida. Fui allí el mismo día, pero ella no estaba. Volví 2 veces más, hasta que un chico que trabajaba en una caseta de perros calientes me llamó y dijo que la había visto el día anterior. Me quedé allí, parado, observando la acera como si en las grietas del suelo encontrara respuestas. Cuando finalmente apareció al otro lado de la calle, fue como un golpe. Me miró unos segundos sin ninguna sorpresa en el rostro. Cruzó la calle, se detuvo frente a mí y dijo, con la mayor calma del mundo, ¿ahora entiendes? No pude decir nada. Solo asentí con la cabeza y ella sonrió. Una sonrisa que no era de alegría ni de malicia. Era la sonrisa de quien lo sabe todo. Y luego dio la vuelta y se fue. No la perseguí, no dije nada. Solo me quedé allí, parado. Regresé a casa como si hubiera sido atropellado por un camión. Todo aquello parecía una película, pero fue tan real, tan físico, que aún hoy no encuentro las palabras para describirlo. Amanda desapareció por un tiempo después de eso. Los socios involucrados se retiraron cuando los documentos comenzaron a aparecer. Logré salvar lo que pude de la empresa y con el tiempo transformé lo que quedó en un proyecto social como una manera de intentar devolver algo bueno a alguien, principalmente a niños como Sofía. Nunca más volví a verla, ni sé si todo aquello fue una coincidencia o si realmente ella sabía de todo desde el principio. A veces pienso que quizá nunca lo entenderé, pero hay noches en las que despierto de la nada, con la sensación de que ella está cerca, y siempre es lo mismo, un silencio abrumador y aquella mirada firme, grabada en mi memoria. Lo más extraño es que desde aquel día ya nadie intentó derribarme. Nunca más intentaron nada, como si todo hubiera terminado allí, de la nada, como si todo ello solo hubiera ocurrido para hacerme ver y luego desaparecido.